Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 6 de Lengua y Literatura. Antes de comenzar a desarrollar la clase, quiero que tengamos en cuenta la estructura con la que nos vamos a manejar a partir de ahora. Esta estructura tiene que ver cómo ustedes van a escribir en la hoja. En el lado derecho, en la parte derecha de la hoja, arriba, ustedes van a escribir la fecha, ¿sí? Del lado izquierdo de la hoja ustedes van a escribir la escuela, Escuela de Educación Secundaria número 164, y el curso al que asisten, o sea, primero, segunda, ciclo básico. En el centro de la hoja y con mayúscula, el nombre de la materia, que es Lengua y Literatura. Debajo, apellido y nombres de ustedes con mayúscula, el número de clase y la fecha de entrega, que en este caso la clase número 6 va a tener fecha de entrega el 11 de mayo, ¿sí? O sea, el próximo lunes. Bueno, vamos a comenzar a dar un repaso con respecto a las actividades que logramos realizar las clases anteriores. Las dos clases hablando básicamente de lo que era un mito, ¿sí? Y creo que nos ha quedado claro que un mito es un relato tradicional sobre seres sobrenaturales y que busca dar explicación a un hecho. Esta explicación sobre ese hecho me va a determinar qué tipo de mito, ¿sí?, voy a desarrollar o voy a leer. Entonces, habíamos dicho cómo trabajamos el mito maya y el mito griego, que los cosmogónicos explicaban el origen del mundo, los teogónicos el origen de los dioses, los antropológicos el origen del ser humano, los etiológicos el origen de los seres, las cosas y las instituciones, los morales el origen del bien y el mal, los fundacionales el origen y la fundación de las ciudades, y los escatológicos el futuro y el fin del mundo. Bien, en función de eso ustedes pudieron trabajar el mito griego y el mito maya, ¿sí? Hoy vamos a trabajar el mito de la creación del hombre. ¿Cómo surge el hombre en el universo para dos grandes civilizaciones? Una es, volvemos otra vez a los mayas y los griegos, porque son referentes en este tipo de relatos. Vamos a comenzar con el mito maya. Así que vamos a ver el video detenidamente. ¿Y ustedes qué van a observar en el video? Van a observar cuáles son los personajes que aparecen y cómo se da esta secuencia, o sea, qué hace que el hombre aparezca y por qué el hombre aparece sobre el mundo, sobre la tierra, y quién hace que aparezca el hombre, o sea, quiénes son los personajes, cuáles son los hechos, quién hace que el hombre aparezca en el mundo y por qué. Eso es lo que ustedes van a prestar atención, a lo que ustedes van a prestar atención a medida que van mirando el video, ¿sí? Pueden ir tomando notas en un apunte a medida que van mirando. Sí, son videos sumamente breves, así que espero que los puedan observar con atención. Según el Popol Vuh, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores, Tepeu y Gucumatz, quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y animales. Los dioses no quedaron contentos con su obra, debido a que los animales no podían alabarles, pues no
decidieron que debían hacer una criatura que les profesase devoción. Y así comenzó la tarea de crear al hombre. Los dioses crearon a la primera pareja humana, que era de barro. La moldearon con minuciosidad y sin olvidar ningún detalle. Sin embargo, estos eran débiles y apenas podían mantenerse en pie. Además, se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella. Ahora todo parecía mejor. Se reprodujeron y se extendieron por el mundo. Tenían un lenguaje y se comunicaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Estos hombres no tenían sentimientos, no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos. Y así vivieron dioses y hombres por algún tiempo hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte. Una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra destruyendo todo. Los hombres de madera desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Tepeu y Gucumat se reunieron y lo intentaron por tercera vez. Usaron madera y añadieron maíz amarillo y rojo. Con la madera hicieron las partes rígidas. Con el maíz amarillo moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros 4 hombres fueron interrogados por los dioses. Comprendían el mundo que los rodeaba y los instruyeron sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Pero los dioses se intimidaron por la perfección de su obra, pues no debían comprenderlo todo. Entonces Tepeu y Gucumat rociaron una niebla que extirpó parte de su visión y sabiduría. Comenzaron la creación de la mujer de la misma manera. Entonces hombres y mujeres poblaron el mundo sin poder suplantar a sus creadores. Bueno, aquí pudieron identificar cómo los mayas van explicando, ¿sí?, cómo estos dioses fueron probando hasta lograr un hombre perfecto, pero tampoco la perfección en el hombre fue suficiente y le quitaron esa sabiduría. Ahora vamos a observar el origen en la creación del hombre para los griegos. Que todavía seguimos sin resolver, también se las hacían los antiguos griegos. Pero ¿cómo las resolvieron? Este es un ¿Qué extraordinarias respuestas todo era quietud, ofrecieron silencio y agua a tan desconcertante? En el principio era el caos. Luego fueron naciendo la noche, Urano, Gea y otra serie de criaturas como los titanes, los gigantes o los dioses. Después de ellos tendría lugar la creación del hombre. La versión más extendida afirma que el titán Prometeo formó del barro una figura a imagen y semejanza de los dioses y al soplarle le dio la vida creando al hombre. Después la diosa Atenea los dotó de inteligencia. El hermano de Prometeo, Epimeteo, había moldeado previamente a los animales, más imperfectos que el ser humano. Estos hombres vivirían en la llamada Edad de Oro, en la que aún no conocerían la muerte, ni el trabajo, ni las enfermedades, hasta el final de estos tiempos. Como no existía la muerte, aún no era necesaria la mujer, que fue creada al final de esta edad como un castigo de Zeus por el engaño que le hizo Prometeo al robarle el fuego. Zeus ordenó a su hijo, el dios Hefesto, que moldeara una figura de barro semejante a los hermosos cuerpos de las vírgenes e inmortales. Mandó después a Atenea que la instruyese en sus labores y que Afrodita le imprimiera el doloroso deseo y las ansias que devoran los miembros. Por último, Hermes la dotó de la palabra y las artes para la manipulación y el engaño. Zeus le puso por nombre Pandora, que significa con todos los regalos, aludiendo a que estaba hecha con todos los obsequios de los dioses. En sí,
Los hombres surgían como una creación de los dioses para que éstos les sirvieran y rindieran culto en la tierra. Esto se correspondería con la llamada Edad de Oro, a la que San Jerónimo se atrevió incluso a ponerle fecha, 1710 a.C. Hombres y mujeres habían sido creados, pero pronto se apartaron de las leyes de los dioses y cayeron en la maldad y las injusticias. Por ello, el padre Zeus, que moraba en el Olimpo, se vio obligado a destruirlos hasta en 4 ocasiones. Pero esa, amigos, es una historia que veremos en próximos capítulos. ¿Y tú? ¿Te has preguntado de dónde venimos y qué hacemos aquí? Te dejo reflexionando y nos vemos en próximas entregas. Si te ha gustado nuestro vídeo, déjanos un like. Bueno, entonces nos quedó claro la perspectiva que tenían los griegos y que tenían los mayas con respecto a cómo aparece el hombre en la tierra, en el mundo, cuál es el origen del hombre. Ustedes ahora lo que van a tener que hacer es copiar en sus carpetas, como les había dicho, la fecha, la escuela, el curso, su apellido y nombres con mayúscula, el nombre de la profesora, clase número 6, mitos antropológicos, la fecha de entrega que es 11 de mayo, en este orden, el título de la materia lengua y literatura y las actividades. La primera actividad es obviamente observar atentamente los videos explicativos y luego si ustedes ya van a completar este cuadro. Este cuadro es muy parecido al que hicimos la clase anterior, en el que ustedes tenían que buscar los personajes de los mitos cosmogónicos y tenían que contar más o menos de qué se trataba ese mito. Bueno, ahora lo que vamos a sumar es el concepto del mito cosmogónico, ¿sí? Que este concepto va a ser indistinto, ya sea el mito maya o mito griego, no es que hay un concepto para el mito maya y el mito griego, sino que el concepto va a ser ese que habíamos visto de que el mito cosmogónico explica el origen del universo y los mitos antropológicos dijimos que van a explicar el origen del hombre. ¿Sí? Esos serían los dos conceptos que ustedes tendrían que identificar en estos cuadros. Luego los personajes, que eso ya lo tienen hecho en el cuadro anterior, los personajes que aparecen en el mito maya y los personajes que aparecen en el mito griego. Ahora van a ver los personajes que aparecen en el mito maya antropológico y en el mito griego antropológico, que tiene que ver con esto de que estos dioses, en el caso de los mayas, que estos dioses crean a los hombres de barro, luego los hombres de madera y bueno, luego los hombres de maíz con madera, ¿sí? Bueno, todo eso ustedes lo tienen que identificar como personajes. Ahora, ¿qué explican cada uno? Dijimos que en los cosmogónicos van a explicar el origen del universo y en los antropológicos el origen del hombre. Pero en particular, el mito maya cosmogónico, ¿qué les está contando? ¿Cómo surge el universo? El mito griego, ¿cómo surge el universo? Esto ustedes ya lo tienen hecho de la clase anterior. Lo que van a comparar es lo que van a realizar ahora. ¿Qué explica el mito maya del origen del hombre y qué explica el mito griego del origen del hombre? O sea, van a poner nuevamente el concepto, que es lo que trabajamos, del mito cosmogónico y el mito antropológico, los personajes que ustedes ya lo tienen del cuadro anterior, que explican que también lo tienen del cuadro anterior en lo cosmogónico y van a hacer lo antropológico. Bueno, ¿qué es lo que quiero que les quede claro? Que el mito explica entonces estos relatos tradicionales, son relatos tradicionales que buscan explicar un hecho. Va a depender del tipo de mito el hecho que explique. Si es cosmogónico, el origen del universo. Si es antropológico, el origen del hombre. Y así todos los tipos de mitos que vimos.
Ahora, me gustaría que piensen además porque en el primer trabajo que hicimos de los mitos, muchos de ustedes pusieron que el mito de Prometeo era teogónico, o era cosmogónico, o era antropológico, ¿sí? No pusieron todos la misma respuesta. Ahora que saben lo que es el mito cosmogónico y ahora que saben lo que es el mito antropológico, me gustaría que vuelvan a leer el mito de Prometeo para que puedan identificar si si está o no correcta su respuesta. Bueno, nos estamos leyendo y estamos hablando por el grupo, cualquier duda que tengan, así que tengan un buen comienzo de semana.